Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis llevando bien el tema del aislamiento como consecuencia del coronavirus. No preocuparos, simplemente, aunque bueno, yo sé que vosotros lo estáis haciendo porque sois personas responsables y cívicas, tenéis que pensar no solamente en vuestra propia seguridad, sino en el bien común y en la seguridad de todos. Es decir, no visitar a a personas que tengan patologías previas o se encuentren enfermos. Yo, por ejemplo, tampoco voy a ir a visitar a mis abuelos, no crear situaciones de riesgo innecesarias, incluso dentro de vuestra propia casa. Si toséis o lleváis la mano a la cara, e inmediatamente desinfectar esa zona, porque no sabéis si luego, si convivís con más gente, van a tocar ese pomo o lo que sea y pueden resultar infectados. Entonces, por favor, tener un poco de conciencia social y no pensar que estos son unas vacaciones, aunque os lo parezca. Pero no, debemos de tener conciencia de grupo y, como digo, no pensar solamente en la individualidad. Cuando vayáis a los supermercados a comprar o a donde tengáis que ir dentro de los lugares que nos han habilitado dentro del estado de alarma, por favor, si vais a toser, seguir las recomendaciones de utilizar un pañuelo y desecharlo inmediatamente, lo mismo al estornudar, o bien utilizar la cara interna del codo. Hay gente que todavía no tiene esa conciencia social. Yo misma ayer, cuando fui al supermercado para obtener aprovisionamiento, un hombre que estaba detrás mía se puso a toser, no llevaba mascarilla, no llevaba guantes, mmm, no se tapó. Yo estaba a una distancia considerable, pero esas situaciones pues a uno le ponen de mal humor porque eso quiere decir que las personas no están pensando en el colectivo o no están pensando que pueden infectar a los demás. Vosotros ahora mismo espero que todos os encontréis asintomáticos, igual que el resto del profesorado, pero tenemos que tener una conciencia, como digo, de grupo porque no sabemos si al final, al toser hasta en tu propia casa y no desinfectar el pomo, si lo has tocado, o llevarte la mano en la cara y luego abrir el frigorífico, puede dar lugar a que sin darte cuenta puedas estar infectando al resto de tus familiares. Entonces, por favor, lo que os pido es que tengáis un poco de conciencia de grupo, que sé que sí. Por otro lado, como este es el primer vídeo, bueno, pues quería explicar un poco que, como ya sabéis, los profesores os vamos a ir mandando unos pequeños vídeos explicativos de conceptos muy cortos, en los cuales os mandaremos actividades para realizar, de manera que no perdáis materia y de manera que también estemos un poco conectados, porque al no saber cuánto tiempo va a durar este estado de alarma, si al final lo van a prorrogar más allá de los 15 días, pues no podemos tener paralizado la vida y debemos de seguir avanzando en el conocimiento de todas las asignaturas, de todos los módulos que tenéis. Entonces, por lo que respecta a formación y orientación laboral, que es mi módulo, cualquier pregunta que queráis hacerme sobre el coronavirus en la parte que yo puedo responder, es decir, en la parte de prevención, de que tengáis dudas de cómo lavaros adecuadamente las manos, puedo mandar vídeos, o de que queráis conocer cuáles son las consecuencias de un estado de alarma, o tengáis dudas del Real Decreto en el que se establecen las medidas o las limitaciones, pues ya sabéis que podéis escribirme en correo electrónico, que no hay ningún problema. Por otro lado, pues bueno, vamos a empezar un poquito ya la explicación. Por lo que se refiere al último día que estuvimos impartiendo materia, vimos cómo hacer un currículum y una carta de presentación. Casi todos vosotros o muchos de vosotros ya me habéis enviado el currículum y la carta de presentación. Lo siguiente que venía dentro de la unidad didáctica era cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Supongo que algunos de vosotros, los que ya habéis trabajado, pues sí que os habéis enfrentado a una entrevista de trabajo, otros no. No preocuparos porque hasta los que nos hemos enfrentado a entrevistas de trabajo siempre cometemos fallos y de cada fallo pues se aprende. En cada entrevista siempre metes un poco la pata, luego lo analizas y eso fallo ya no lo vuelves a cometer. Así que bueno, vamos a ir desde el principio. Pues te llaman para hacer la entrevista. Hola, te llamo de tal sitio. Ah, sí, dime. Primera cosa, si no os acordáis, si os habéis puesto a mandar currículums a porrillo y no os acordáis de dónde lo habéis enviado, nunca digáis, ¿dónde? ¿Cómo se llama ese sitio? ¿Dónde está eso? Porque eso quiere decir
que no habéis hecho una búsqueda activa de empleo adecuada, como hemos visto. Eso no da una buena imagen para el reclutador que os va a hacer la entrevista de trabajo. Si no os acordáis de dónde habéis echado el currículum, o lo habéis enviado hace mucho tiempo y ya lo habéis dado por perdido, os ha olvidado, no pasa nada, podéis decir, perdona, ¿me puedes repetir el sitio que aquí tengo mala cobertura? Ah, sí, sí, y lo apuntáis. Respecto de la dirección, lo mismo, si nos queda claro algún nombre o algún tal, para eso está Google Maps, para saber dónde se encuentran los sitios. Entonces, pues eso, os recomiendo que desde el momento en que os llaman para hacer una entrevista, tengáis cuidado, tengáis conciencia de que de ese momento ya se están haciendo una idea de vosotros. Entonces, pues responder con educación, si en ese momento no podéis hablar, pues dices, oye, mira, perdona que ahora mismo no puedo hablar, te puedo llamar dentro de un segundo o espérate un momento que me salga que no hay buena cobertura. Ser educados porque, como digo, todo cuenta. Cuando luego lleguéis al sitio de hacer la entrevista, pues cuando lleguéis, no es bueno que lleguéis media hora antes. Si llegáis media hora antes, pues dar una vuelta por fuera, por las instalaciones, ir a descansar a un parque, sentaros, pero no lleguéis media hora antes al sitio porque las personas se han organizado, no sabéis si media hora antes hay otra persona haciendo la entrevista de trabajo o si la persona que va a hacer la entrevista pues está ocupado y tenía otra cosa que hacer y por eso ha puesto esa hora. Si por ejemplo la hora de la entrevista pues de las 11 de la mañana, una cosa es que llegues a las 11 menos 10 o que llegues incluso a las 11 menos cuarto, pero no es una buena idea que llegues a las 10 y media, tampoco que llegues tarde. En caso de que vayáis a llegar tarde, pues simplemente cuando veáis que vais a llegar tarde, por ejemplo a las 11 menos 10, pues llamáis por teléfono, oye mira, lo siento mucho, que hay un atasco en la autovía, me es imposible, he salido con tiempo, por favor dile a la persona que me va a hacer la entrevista que voy a llegar 5 o 10 minutos tarde, lo siento de verdad. Cuando lleguéis allí, otra vez os volvéis a disculpar. Pensaréis que no hace falta, pero sí es necesario que al llegar os volváis a disculpar, puesto que le habéis trastornado el horario a la persona que os va a hacer la entrevista. Una vez que lleguéis al sitio, mi recomendación, dado que por la profesión a la que vosotros aspiráis no es una cualidad deseable que la persona fume, es que la puerta de la instalación o la puerta justo de donde vayáis a ir no fuméis. No fuméis porque vosotros os pensáis que no. Igual, o sea, los fumadores no se dan cuenta del olor que generan justo después de fumar, pero las personas que no fumamos sí nos damos cuenta. Entonces, si nos vamos a meter en una habitación muy pequeña, pues, y por vuestra profesión, una de las características personales de la persona es que sea una persona sana, no genera una buena imagen que la persona huela mucho, mucho a tabaco. Si habéis fumado antes de entrar, pues intentar comer un chicle o intentar camuflar el olor de alguna manera. Una vez que lleguéis al sitio de la entrevista, está bien que seáis educados con todas las personas que se encuentren allí. Estén sentados, estén en recepción, estén donde estén, porque no sabéis quién son, no sabéis quién es la persona que os va a entrevistar y no sabéis la relación que tiene entre la persona que se dirige a vosotros y la persona que luego os va a entrevistar. Entonces, pues intentar tener una postura corporal relajada e intentar ser amables y educados con todo el mundo. Una vez que venga vuestro entrevistador o vuestra entrevistadora, pues bueno, le dais la mano, os sentéis cuando os lo digan, intentar mirar a los ojos de la persona que os entrevista siempre que sea posible. Hay muchas personas que se ponen nerviosas y empiezan a mirar así. Intentar evitarlo. No pasa nada si en un momento miras al suelo, no pasa nada si te distraes mirando otra cosa, no pasa nada. Pero siempre que os acordéis, intentar mirar a los ojos o a la cara de la persona del entrevistador, porque cuando estéis hablando con una persona también lo haríais. También le miraríais a los ojos, le miraríais a la cara en vez de estar mirando al suelo o en vez de estar mirando a otro sitio. Entonces pensar que realizar una entrevista es como hablar con una persona. Al fin y al cabo, la otra persona también tiene una necesidad que tú puedes darle. Yo necesito un trabajo, la otra persona necesita un trabajador. Pensar que si estáis allí, si habéis llegado a la entrevista, quiere decir que algo habéis hecho bien, algo dentro de vuestro currículum o de vuestra carta de presentación os ha hecho ser un candidato deseable para ese puesto. Entonces, dado que por lo menos una opción tenéis, intentar generar una buena impresión, una buena imagen. Es decir, quiero decir, la belleza está en el interior, como dicen en La Bella y la Bestia, pero fijaros que cuando la bestia iba a tener una cita con la bella y iban a cenar juntos, le empezaron a cortar el pelo, le pusieron unos lacitos, es decir, la imagen corporal es importante.
Entonces ir aseado, ir duchado y tener una imagen adecuada conforme al puesto que queremos conseguir es algo muy importante. Normalmente se recomienda ir vestido conforme el puesto que uno quiere conseguir, es decir, conforme van a ir tus compañeros. Una persona que va a buscar trabajo, por ejemplo, a un banco o a una oficina, no va a aparecer en chándal. Simplemente ser naturales dentro de las posibilidades. Es decir, ni muy pintados, ni muy maquillados, ni con muchas joyas, ni muy recargados. Simplemente dentro de cómo seáis cada uno con vuestra personalidad, pues simplemente adecuados, aseados y correctos. Eso respecto de la imagen física o corporal, es decir, no podemos cambiar cómo somos cada uno, pero sí podemos ir duchados, aseados, limpios a una entrevista, es decir, no hace falta llevar las uñas llenas de roña para una entrevista, es una cosa que a nadie se le ocurriría. Igual que tampoco si fueras a tener una primera cita con alguien, tampoco irías con las uñas así, al fin y al cabo la primera impresión, aunque luego se puede modificar, es importante y las cosas que llevas dan información sobre ti, sobre cómo tú eres. Entonces tienes que llevar cuidado, pues si la camiseta lleva un eslogan, no llega a tal, piensa qué transmites con esa camiseta. No quiere decir que no te la pongas, si esa es tu idea o tú quieres transmitir esos valores o esas ideologías o tal, de acuerdo. Pero tienes que pensar que a lo mejor la otra persona no las comparte. Entonces tienes que pensar si te interesa en ese momento mostrar esa información sobre ti o no. Una vez que ya estás en la entrevista de trabajo, que estás mirando al entrevistador a los ojos y considerando que es una persona igual que tú, intentar responder a las preguntas de la mejor manera posible. En casa podéis hacer algún ensayo sobre algunas preguntas. Hay algunas preguntas sobre, por ejemplo, por qué has decidido estudiar lo que has estudiado, o háblame un poco de tu formación profesional, o de tu experiencia profesional, o de tu formación académica, porque hace mucho tiempo que estás desempleado, háblame un poquito sobre ti, qué conoces sobre esta empresa. Son preguntas que normalmente en el devenir normal de una entrevista suelen aparecer. Entonces, quiere decir que para todas las preguntas no te puedes preparar, pero para según qué preguntas sí. Y puedes ensayar enfrente del espejo y repetir las respuestas hasta que a ti te resulten convincentes. Yo ya a día de hoy, como he hecho muchas entrevistas, no necesito estar repitiendo cómo me definiría a mí misma o cuáles son mis puntos fuertes como profesional, pero en un principio sí hay que hacer ese trabajo. Una vez que tú ya lo tienes interiorizado, son respuestas, son preguntas a las que siempre vas a poder responder con una soltura. Lo importante es intentar no responder nunca con monosílabos de no, sí o no sé. Si algo no lo sabes, pues intenta tener una respuesta diplomática e irte por otro lado, pero el caso es que siempre respondas. Intenta responder. Cuando, por ejemplo, pregunten si tenéis experiencia profesional y no la tengáis, no decir no. Puedes decir, bueno, he realizado las formaciones en centros de trabajo en este sitio donde aprendí estos sitios y además tengo toda la capacidad, toda la ilusión, todas las ganas, toda la energía para poder desarrollarme profesionalmente en un sitio como este y te lo llevas a tu terreno. ¿Tienes experiencia profesional? No, ya se lo has dicho, tienes la formación en centros de trabajo, pero por lo menos has podido contestar cosas que has hecho para que vea que eres una persona pues, que has hecho cosas, que tienes una inquietud. Entonces, intentar trasladar las cosas que os pueden parecer negativas, intentar convertirlas en positivo, como acabo de hacer yo. Sé que no siempre se puede hacer, pero la falta de experiencia profesional la puedes suplir con las ganas, con la ilusión, con las prácticas, con tus conocimientos, no, pero tengo la formación, de eso se trata. Respecto de cuándo podrías empezar en la empresa, si no estás trabajando, pues inmediatamente cuando me digáis, según las necesidades que vosotros tengáis, podemos llegar a un acuerdo. Si por ejemplo tienes un viaje programado, no hace falta que lo suspendas, tú puedes decir, puedo incorporarme ya, pero la semana que viene, el jueves, me iba de viaje porque tal, entonces quitado el jueves y el viernes, puedo trabajar de manera normal en el horario que vosotros me digáis. Pensad que si estáis trabajando y os preguntan por qué queréis cambiar de puesto de trabajo, no es conveniente que insultéis a la empresa anterior, al jefe anterior y que digáis que es un sinvergüenza, que os trata mal, que es un explotador. ¿Por qué? Porque si a mí me hablan mal de tu jefe, el entrevistador puede pensar que dentro de poco, cuando estéis cansados de su empresa, también vais a hablar así de mal sobre de él. Entonces, como las empresas
no quieren eso, no os hace deseables en ese momento como trabajadores. Si habéis tenido desavenencias dentro de la empresa, podéis decir que queréis mejorar profesionalmente, que estéis estancados allí porque ya lleváis mucho tiempo y necesitáis un cambio. No hace falta que al entrevistador, que no lo conocéis, le habléis mal de la otra empresa. O si lo hacéis, que sea siempre de una manera objetiva. También, ¿por qué? Porque no sabéis, sobre todo si las empresas son del mismo sector, si ese empresario y el otro empresario tienen relación. Entonces, si vais a ir a hacer una entrevista y a poner verde a vuestro jefe, esperemos que la otra empresa no se lo diga, pero no lo sabéis. Pero vamos, más que por si se entera, es porque no os hace ser un candidato deseable. Siempre intentar pues ser lo más respetuosos en la entrevista posible. Por supuesto, pues no decir palabrotas ni tener una mala actitud. Respecto de los gestos, hay personas que se ponen nerviosas y empiezan a dar pataditas así en la silla, eso intentar evitarlo. Igual que las personas que tienen el pelo largo y están nerviosas y están todo el rato haciendo así bucles y tal. Eso genera una sensación de inseguridad porque estás haciendo esto como para sentirte seguro. A lo mejor no te das cuenta en ese momento, pero a lo largo de toda la entrevista, si en un momento te das cuenta, pues páralo. Si te das cuenta que estás dando patadas impulsivamente todo el rato, páralo también. ¿Qué más? Bueno, pues intentar responder. Por supuesto, como ya vimos en clase, por favor, informaros de la empresa a la que vais, informaros bien, porque la empresa os puede preguntar por qué queréis trabajar aquí o qué sabes de mi empresa, cómo nos has conocido, nos conocías antes. Esas son preguntas que es muy posible que os hagan en una entrevista. Si os preguntan algo incómodo o comprometido, como que queréis cobrar, pues siempre podéis saliros por la tangente. Como si no tenéis experiencia profesional, pues podéis decir que tu motivación en ese momento no es el dinero, sino que tu motivación es básicamente tener esa experiencia profesional, ese tal, que lógicamente te van a pagar y te deben pagar lo que ponga en el convenio colectivo, pero no debes de decir una cantidad cerrada. Si vais a decir una cantidad, siempre hacerlo dentro de un abanico. ¿Por qué? Porque es más fácil que estéis dentro de ese abanico, si no a lo mejor podéis resultar descartados. Por supuesto, cuando habléis de cantidades, pensar que son netos. Si tú dices yo quiero cobrar entre 1.200 y 1.400, pensar que son brutos. Perdón, que las cantidades son brutas. Entonces, si las queréis netas, si yo lo que quiero recibir en mi cuenta es 1.200 o 1.100 o lo que me corresponda, tengo que decir que lo pido neto, porque si no puede ser que me lo pongan bruto. También pensar que si os ponéis a hablar de cantidades, también tenéis que tener en cuenta lo que hemos estudiado sobre la parte proporcional de las pagas extraordinarias, es decir, sobre las pagas extra. No es lo mismo. A lo mejor si yo me voy a ir de una empresa porque me pagan 1.200 y en el otro sitio me pagan 1.300, yo me pienso que estoy cobrando 100 euros más y resulta que no, que es que en la de 1.300 tengo la parte proporcional de la paga extraordinaria prorrateada y en la otra luego me pagan en Navidad y en junio la paga extra. Y entonces a lo mejor ahí cobraba más. Entonces todo eso tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de valorar, pero no tiene que notarse que la motivación única que os mueve a cambiar un trabajo o a trabajar es económica. También desarrollaros profesionalmente, sentiros realizados, son otras de las motivaciones que debéis de hacer ver en una entrevista. Por eso mi consejo es que durante una entrevista de trabajo no digáis cantidades económicas, siempre digáis pues lo mismo que quiero cobrar lo mismo que mis compañeros, lo que me corresponda por el convenio colectivo, ahora mismo mi motivación es encontrar un trabajo, estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo económico. Esas son las respuestas que debéis de dar. Ya os digo que os podéis pillar los dedos por los motivos que os he explicado si decís una cantidad cerrada. Vale, eso por un lado. Por otro lado, también recordar que si estáis trabajando y os preguntan cuándo podéis incorporaros y decís que inmediatamente, el entrevistador puede pensar que que a ellos también les podéis dejar tirados. Entonces, pensar que debéis de decir, tengo que hablar con mi jefe, darle un preaviso, porque ya sabéis que los contratos que tengan más de un año deben tener un preaviso mínimo de 15 días, salvo que no se haya apartado un preaviso mayor, o bien por convenio colectivo o bien por contrato. Entonces, si yo llevo 2 años trabajando en esa empresa y me dicen, ¿cuándo puedes incorporarte? Mañana mismo, cuando vosotros me digáis, yo voy a pensar, ala,
este o esta me puede dejar tirado dentro de 2 años así de la noche a la mañana. Si es capaz de hacerle eso a su empresa, ¿cómo no va a ser capaz de hacerme esto a mí? Bueno, respecto de las preguntas, hay empresas que cuando acaban la entrevista te dicen, ¿y tú tienes alguna duda? Podéis hacer preguntas sobre el puesto, qué tipo de actividades engloba, o si es un puesto de nueva creación o de duración larga, o si es para sustituir a alguien, cosas así. Ya os digo que preguntar por cantidades económicas no es lo más adecuado en la entrevista, en cambio esas preguntas, pues sí. También podéis preguntar si os llamarán tanto para deciros que sí como para deciros que no y todo eso. ¿Qué más? En el caso de que os seleccionen, pues estupendo y enhorabuena. En el caso de que no resultéis seleccionados de esa entrevista de trabajo, no preocuparos, porque cada fracaso, cada vez que os dicen que no, cada vez que os equivocáis en una entrevista, yo también me he equivocado, cada vez que os caéis es un paso más cerca para dar con la empresa idónea para vosotros, para que en otro sitio cuando vayáis a hacer la entrevista no cometáis ese mismo error. Por eso es muy importante que una vez que hagáis de la entrevista hagáis como un autoanálisis, que digáis, ¿esto lo he contestado bien? Sí, fenomenal. ¿Esto lo he contestado bien? No. ¿Por qué? ¿Qué me he equivocado? ¿Cómo podía mejorarlo? Y entonces, de esa manera, la siguiente vez no cometeréis ese mismo error. Eh, y eso, quiero que sepáis que, como dije, buscar un trabajo es un trabajo, buscar un trabajo es duro, pero no es imposible. Por eso no debéis desanimaros, debéis seguir formándoos, debéis seguir, si veis ofertas de trabajo y vosotros veis que os falta algún punto, algo de formación, por lo que creéis que no darían ese puesto, porque por ejemplo falta el nivel de inglés, o porque os falta un curso de socorrismo, o porque os falta un curso de Montessori, lo que sea necesario, lo que tenéis es que ir puliendo el currículum o ir completándolo de manera que cuando veáis en el futuro esas ofertas vayáis teniendo todos los tics necesarios y vayáis, pues eso, adecuando el currículum hacia el puesto que queréis conseguir. Nada, simplemente eso, que sepáis que todo el mundo, hasta las personas que se piensan que no, todo el mundo es válido y es útil para un puesto y todo el mundo puede ser alguien esencial en una empresa. Incluso aunque ahora mismo te encuentres en una empresa donde no te sientas realizado o no te sientas realizada como profesional, no quiere decir que en el mundo no haya un sitio donde tú puedas ser un pilar fundamental en esa empresa o donde tú puedas dar todo lo mejor de ti. Así que nada, desearos mucho éxito y mucha suerte a la hora de buscar trabajo y sobre todo que no desesperéis porque el que lo sigue la consigue y quien está todo el rato en la rueda pues al final lo consigue. Y nada más respecto de la actividad que quiero que me hagáis, como esto correspondería a la clase del miércoles, os voy a dar hasta el domingo que viene, hoy el domingo voy a dar hasta el domingo que viene para que os grabéis un vídeo cortito, no tan largo como este, un vídeo cortito en el cual me contestéis como si fuese una entrevista de trabajo. Esto es porque ya no sé si lo he dicho ya o no, pero normalmente yo todos los años hago como simulacros de entrevistas de trabajo a los alumnos. Entonces os hago una serie de preguntas para que contestéis. Entonces, lo que quiero es que os grabéis uno a uno. No pasa nada si no tenéis los medios necesarios para hacerlo. Yo tampoco los tenía hasta ayer. No voy a valorar la calidad del vídeo. Os podéis grabar con el móvil incluso, que a mí no me importa. Simplemente quiero que os grabéis respondiéndome a las siguientes preguntas. Primera pregunta. Háblame un poquito de ti, sobre ti. ¿Cómo te definirías? Segunda pregunta. ¿Por qué decidiste estudiar este ciclo formativo? Tercera pregunta. Háblame un poquito de tu experiencia profesional o qué competencias has adquirido y qué sabes hacer. Y cuarta pregunta, ¿cuáles son tus necesidades económicas o qué te gustaría percibir o cobrar para trabajar en esta empresa? Y por último, como cada uno elegisteis una empresa para hacerme el currículum y la carta de presentación, quiero que me habléis un poquito de esa empresa. Esta actividad que tenéis para hacerla hasta el domingo que viene, me la mandaréis pues bien o por correo o bien ya habilitaremos otras plataformas. Bueno, nada más, cualquier duda que tengáis
o cualquier problema, ya sabéis que podéis dirigiros siempre a mí. Y nada, mucho ánimo y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.